Infortunadamente no pudimos ver la danza del volador porque van a cambiar el palo, pero ojalá y en un próximo viaje podamos ver esta espectacular danza que se hace aquí en Cuetzalan. Continuamos. Para esta ocasión, nos trasladamos de Cuetzalan a la ciudad del Tajín. La primera vez que se supo de esta zona arqueológica fue en 1785, cuando el ingeniero Diego Ruiz llevaba a cabo una búsqueda de plantaciones clandestinas de tabaco. Ahí se toparon con un importante hallazgo, de cual se dio noticia en la Gaceta de México en el mismo año, el basamento de los nichos. Lo ubicamos temporalmente al Tajín entre el 300 al 1200 después de Cristo, siendo su etapa de mayor esplendor en el Epiclásico, del 600 al 900 después de Cristo. El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz. Su influencia abarca las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, desde la Sierra Norte de Puebla, donde su influencia se aprecia claramente en la zona arqueológica de Yogualichan, hasta la planicie costera del Golfo de México. Desde el punto de vista urbanístico, en Tajín se privilegiaron los grandes espacios abiertos delimitados por templos y desniveles. El Tajín es la ciudad con mayor número de juegos de pelota, con un total de 17, lo que ha sido interpretado como una necesidad ante la diversidad cultural que, de acuerdo con la época, pudo habitar en la ciudad. Iniciaremos este recorrido con los edificios del grupo del Arroyo. Se puede apreciar que en los restos de estuco que hay en esta construcción tenemos diferentes niveles de estucado que se fueron haciendo o retocando con el paso de los años. Estos hoyos como perforaciones que se observan se conocen como ventanas arqueológicas. Las ventanas arqueológicas nos sirven para conocer cómo es la construcción por dentro. Es una pequeña ayuda de la arqueología para poder comprender un poco más la construcción a base de etapas que se hacía en los centros ceremoniales. Las dos características más reconocibles de la cultura totonaca es, como vemos en esta parte, los nichos, y la segunda es la cornisa volada. Solamente la cultura totonaca va a contar o va a tener estas características muy reconocibles en todo Mesoamérica. Por supuesto, hay rasgos comunes que comparten con otros pueblos prehispánicos, pero el nicho y la cornisa volada son distintivos de la civilización totonaca. Parecería o da la impresión de que los edificios de alguna manera están como asentándose, están como a punto de colapsar. Esa es una de las características del subsuelo de esta zona arqueológica, que se va reblandeciendo y por eso las construcciones se asientan, dando esa impresión como que están chuecos, como que están así casi a punto de caer. Vamos a poner atención en estas dos partes. La primera, la superposición. Vemos que hay una escalinata, alfardas, y que abajo está lo mismo, reforzando esta idea de que cada cierto tiempo en Mesoamérica se reconstruían los templos sobre sí mismos. Y como mencionábamos en la otra construcción, los restos de estuco que todavía podemos observar en los edificios. Vamos a ver más adelante restos de pintura azul espectaculares aquí en el mismo Tajín.
En esta construcción podríamos pensar que es falta de mantenimiento, podríamos pensar que es falta de atención a los edificios. No, la realidad es que esta vegetación se deja para que tengamos una idea cercana, aproximada, de cómo se encontraba Tajín al momento del inicio de su restauración, completamente invadido por la naturaleza, completamente cubierto por vegetación, y el arduo trabajo que se ha realizado durante más de 50 años para rescatar y poder observar cercanamente cómo se llegó a ver la ciudad en su momento de máximo esplendor. Bien, en este edificio nos vamos a dar una idea de lo que comentaba hace un momento, la superposición de cuerpos. Tenemos la parte frontal, relleno y una versión anterior o previa de los edificios. Les comentaba, alrededor de 50, 60, 70 años para las diferentes construcciones o las diferentes capas. Y de alguna manera este estilo de construcción permite que versiones previas, versiones anteriores de los edificios puedan apreciarse cómo eran en la etapa de esplendor de la ciudad de El Tajín. De este lado podemos observar un pequeño juego de pelota que si bien no tendría propiamente las funciones para la práctica religiosa, sino más bien sería un juego de pelota simbólico, puesto que como podemos observar se encuentra en la zona central de la ciudad. Este juego se tiene la idea de que era más bien una decoración, porque se complicaría mucho la realización, la práctica del juego de la pelota dentro de la zona central de la ciudad. Sin embargo, más adelante vamos a ver otro juego de pelota que sí fue funcional, que sí fue utilizado y que contiene unas inscripciones que nos dan una idea sobre el resultado de esta práctica religiosa en Mesoamérica. Vamos a continuar. Como en todos los juegos de pelota, podemos observar esa muy característica forma de I mayúscula o de doble T, representativa de los juegos de pelota. Se puede distinguir perfectamente el pedernal, el sacrificado, el tributo y cómo su cabeza está siendo desprendida, está siendo cortada con este pedernal. Algún dignatario sentado a un lado y una divinidad del lado izquierdo.
Esta construcción puede pasar un poco desapercibida porque tenemos el templo del dios Tajín a un lado y por supuesto el basamento de los nichos del otro. Pero como ya vimos en la toma anterior, es bastante interesante porque conserva restos de su pintura en color azul. La mayoría del Tajín estaba pintado en tonos rojizos, ocres, naranjas tal vez, pero este color azul sobresalía de entre toda la ciudad y por supuesto en todos los alrededores de la zona del Tajín. Y por supuesto, nada más imaginar cómo debió verse el edificio completo pintado en color azul, pues echa a volar nuestra imaginación sobre su época de mayor grandeza, su época de mayor desarrollo cultural a finales del periodo clásico, que conocemos como el epiclásico o clásico tardío. Uno de los mayores o más importantes edificios de la zona arqueológica del Tajín es precisamente aquel que está dedicado a la advocación del dios del trueno, del dios del rayo, el dios Tajín, que de acuerdo a la mitología totonaca está amarrado, encadenado, si lo podríamos citar de esta manera, y que alcanzamos a apreciar en la toma. Cuando el dios Tajín llega a moverse, llega a soltar un poco sus amarras, es cuando tenemos esas grandes tormentas. Entonces, por nuestro bien y por nuestra seguridad, pues que continúe, que siga contenido el dios Tajín, como lo podemos ver en la estela que está frente a nosotros. Interesante, ¿no? Cómo los totonacas concebían sus alrededores, su religiosidad. El basamento de los nichos es sin lugar a duda el edificio más reconocible de la zona arqueológica del Tajín. Es muy vistoso, pero además es una representación calendárica. Cada uno de los nichos en los diferentes niveles es un día del año, teniendo, de acuerdo a los cálculos, 364 nichos. ¿Cómo se llega a ese número? Si podemos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el segundo nivel, como es más pequeño, contamos menos nichos, pero si ponemos un poco de atención, vemos que bajo la escalinata, a un lado de la alfarda, sobresale un poco de un nicho. Entonces la idea es, bajo las escalinatas también hay nichos. Entonces, de tal forma que contando los nichos que técnicamente debe haber, de acuerdo a las dimensiones, tenemos 364 nichos, más la parte superior que nos daría los 365. Una lástima porque en la mayoría de las construcciones mesoamericanas, cuando las ciudades son abandonadas o son invadidas, los edificios religiosos son los que eran destruidos. Una civilización no se doblega hasta que no pierde su moral. ¿Qué mejor manera de desmoralizar a los totonacas destruyendo los edificios religiosos que con tanta dedicación construyeron a sus dioses y los dioses no vienen en tu ayuda? Esto sin duda contribuyó a el derrocamiento de la civilización totonaca a finales del periodo clásico. Ya lo hemos explicado en otras ciudades que hemos visitado, pero no está de más recalcarlo. Cuando observemos una construcción que entre cada uno de los materiales usados para su elaboración, la argamasa, cementante, tiene piedritas incrustadas, esto quiere decir que es una reconstrucción hecha por los arqueólogos.
No quiere decir que no sea válida, puesto que son las piedras mismas del edificio, sino que aquí sufrió una intervención a fin de rescatar y de poder tener una idea más clara de cómo debió lucir la construcción en turno. Este conjunto se conoce como la Gran Chicalcoliuqui o Gran Greca, en el extremo noreste del Tajín. Es una muralla en forma de espiral o greca escalonada y representando con un caracol marino, atributo que identifica al dios Quetzalcóatl, cuyo significado se asocia con el viento o el movimiento. Es una construcción bastante peculiar. Se trata de un gran muro que visto desde arriba semeja la forma de una greca, uno de los motivos decorativos más recurrentes en el Tajín. Se le relaciona con el culto a Quetzalcóatl, pues representa el caracol cortado que esta deidad llevaba en el pecho. El muro, que alcanza los 360 metros de longitud, encierra un amplio espacio en cuyo interior se localizan 2 juegos de pelota y varios edificios. El Tajín es una ciudad verdaderamente impactante. Ojalá que en otra ocasión se permita el acceso al Tajín Chico, para poder complementar este video. Ha llegado la hora de irnos y tomar un merecido descanso después de un día muy productivo. Y nos vamos a las playas de Veracruz. Antes de despedirnos, quisiera agradecer a la familia Fonseca López por recibirnos y acompañarnos en una tarde tan agradable. En ocasiones, las mejores cosas suceden sin planearlas. Hasta aquí el video y nos vemos en la próxima. ¿Entusiastas de la historia?